Vamos hoy a dedicarnos un poco a la introducción, ¿ya? Del libro. Introducción es que informa todo lo del libro, lo del escritor, año, todo eso entramos en una introducción, ¿no? Después estaremos estudiando ya el contenido, que este libro tiene como 5 puntos de contenido, ¿sí? Sí, 5 puntos de contenido tiene. Y así como lo veremos un punto por punto, de pronto quizás cada semana un puntito, ¿no? Pero ahí lo veremos, ¿no? Bueno, entonces estamos en la introducción del libro de Santiago. Contiene 5 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene este libro? 5 capítulos. Ya anotando, tomen nota, para que sepan, de verdad. 5 capítulos. ¿Sí ven? Por eso usted puede ver ahí, sobre la Biblia que usted tiene ahí, ¿ve? 5 capítulos, ¿ve? 5, 2 hojitas ahí, la mía, porque es Biblia grande. 5 capítulos y 108 versículos. 108 versículos, ¿sí ven? Entonces ya tiene usted, gloria a Dios, 108 versículos y tiene 2.309 palabras. Ya con eso ya usted ya tiene, hermanos amados, ya una descripción de este libro. Tiene 5 capítulos, tiene, hermanos amados, 108 versículos, tiene 2.309 palabras. O sea, ya tiene usted ya ahí, vea, una descripción del libro, una parte ya, ¿no? Ya ese libro no es desconocido, si usted lo sigue poniendo más atención, como los otros libros también. Y así usted se puede ir fundamentando en la palabra, en la doctrina bíblica, ¿sí? Para que, como miramos anoche, ¿no? Usted pueda tener puestos los ojos en Jesucristo, ¿no? Amén. Muy bien, ¿cuántos capítulos tiene el libro? ¿Cuántos versículos tiene? ¿Y cuántas palabras tiene? Ya no se olvide eso, ya está, hermano. Muy bien. Vamos a ir un poquito más entrando, hermano, conocimiento de este libro. ¿Quién lo escribió? Vamos a mirar quién escribió este libro. En la Biblia tenemos nosotros, hermanos, con nombres en Israel, muchos nombres de las mismas personas con el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, Santiago, hay como 4 Santiagos, solamente en el área del Señor Jesucristo, el de apóstol y todo eso, ¿no? Bueno, pero vamos a mirar. El libro lo escribió, hermanos amados, Santiago, el medio hermano de Jesús. Sí, Santiago lo escribió este libro, ¿ya? Y vamos a mirar un texto, Gálatas capítulo 1, verso 19, me busca y me ayudan ahí a ver, Gálatas, para ir, hermanos amados, verificando ya, porque le digo que hay algunos Santiago, ¿no? A ver si me buscan primero, Gálatas capítulo 1, y veamos a ver qué dice el verso 19. Pero no vi a ningún otro, dice el apóstol Pablo, de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este es Santiago. Jacobo era Santiago. Así esos nombres, así siempre lo dije. Entonces aquí este Jacobo es Santiago. Muy bien, mire bien cómo dice, no vi a ningún otro, es el apóstol Pablo cuando fue allá, ¿no? Entonces vemos Santiago, el medio hermano de Jesús, Gálatas 1:19, y anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Anciano principal, antes se le llamaba anciano, ahora es que se llaman pastores. Antes se decía anciano, mayormente después se regula la palabra como pastor. Él en el tiempo antes era un anciano. Cuando eran ancianos en la iglesia, no es que eran viejitos,
sino que eran los líderes más maduros, hermanos, que pastoreaban la iglesia. Es que un pastor no puede ser, hermanos amados, una persona de verdad demasiado joven tal vez, o hermanos amados, pastorear una iglesia, hermano, tiene que siempre estar bajo liderazgos. Una iglesia, para ser pastoreada por una persona, tiene que estar liderada por un pastor anciano, por una persona de años, y al mismo tiempo le pone de obrero. Y ahí está de obrero, pasan los años, hay pastor y hay obrero en la iglesia. ¿Cuál es la finalidad? De que al pasar de los tiempos, ese que ya va a ser pastor. Y el anciano ya sabe, y ese ya queda. No lo puede poner de una pastor como vemos hoy día, que las iglesias, hermano, inmediatamente sale un pulpito acá, alquilan un local, hermanos, y ya se pone el letrero, como tienen dinero, hacen bonito local, hasta construyen, y construyen, hermanos, grandes casas de oración, templos, hermosos, hermanos, y lo ponen, hermanos, perfectos. Todo lo que no hay en las otras iglesias, porque tienen dinero, porque con el dinero que se las cosas. Pero, vamos acá a la palabra, un pastor, dice la Biblia, tiene que tener, hermanos, su experiencia y ser suplido. Eso significa que tiene que estar, hermanos, como obrero, juntamente con el pastor, y viendo el pastor, viendo el ministerio, viendo los ancianos de la iglesia, cómo se conducen. A los 3, 4, 5 años, hermanos, que ya ven, entonces se considera, hermano. Por eso hay ciertas misiones que son buenas, me gustan algunas misiones. Por ejemplo, esta misión, yo recuerdo cuando yo entré a la misión, hermano, yo fui obrero a prueba. Yo vine a hacer la obra por acá, por acá la palabra, todo, pero cuando yo entré a la misión, ahí me pusieron a prueba. Y tenía mi primer credencial obrero a prueba. Así, algunos, hermano, 2 años, de una obrero a prueba, obrero licenciado, obrero exhortador, 2 años más, 2 años más, así. Hasta cuando vean que ese obrero, hermano, de verdad tiene carácter, tiene madurez para hacer. Entonces aquí vemos a Santiago, hermano, que él es prácticamente el líder, el pastor principal de la primera iglesia de Cristo, o la iglesia primitiva, como llamemos, que tuvo bases en Jerusalén, a su nombre. ¿Sí? La primera iglesia, ¿no? El primer pueblo cristiano que podemos nombrar. Muy bien. ¿Quién fue el pastor? ¿Quién fue? Fue Santiago. Él fue el hermano amado, el que lideró. Claro que no estaba solo ahí, porque ahí estaban todos los otros apóstoles también. Sí, bueno, pero ahí él era el que estaba siempre, hermano, como el líder principal, encabezando, hermano, el ministerio pastoral. A su nombre. Entonces, anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Verificamos el libro de los Hechos 15. Vamos al libro de los Hechos. Le voy dando los versículos que estamos mirando, hermano, introducción de este libro, conociendo, hermano, cierto poquito, para cuando ya estudiemos, hermanos, ya los contenidos, ya podamos comprender más fácil, ¿no? Entonces, miren, que en el capítulo 15, ahí está el concilio de Jerusalén, el primer concilio que se formó, la primera misión, como le podemos llamar también, organización, pero se llamaba en ese tiempo concilio, ¿no? Entonces, miren, dice 15, verso 13, vayan mirando, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. ¿Sí ven? Hasta el 21 le llaman: varones, hermanos, oídme. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y, o sea, el apóstol Pedro, acuérdense que fue a predicar y a apostolar y se convirtió mucha gente, 3.000 personas se convirtieron, pero más se convirtió después. Pedro va a predicar a los gentiles, y
Y entonces, pues esta noticia viene principalmente, hermanos, de información viene a la iglesia central. A la iglesia central tiene que llegar la información, y aquí está la información, y el pastor de la iglesia está confirmando tal, hermanos, suceso, ¿no? Y eso para los judíos que estaban ahí, eso era dejarles con la boca abierta, eso era que iba a traer algunas preguntas, iba a traer alguna discusión, porque eran gentiles, o sea, no eran judíos, los que estaban convirtiéndose a Dios, y ahora ellos se llamaban hijos de Dios, y ahora ellos considerados en la misma iglesia, donde se congregaban los judíos, estaban siendo considerados. Entonces ya después se fue dando polémica, ¿no? Porque los judíos mantenían un celo, hasta cuando no les tocaron, hermanos amados, en la partecita de doctrinal, todo estaba bien. Pero ya cuando le fueron tocando esos puntitos, fue avanzando más. Por ejemplo, ya vinieron convertidos a la iglesia, como aquí se venía a congregar, porque se convirtió, hermanos amados, un brujo, se convirtió, hermanos amados, un sicario, se venía a congregar acá, y dice, pero no es posible, aquí no puede estar sicario, aquí no puede. O sea, hermanos, puede haber polémica, tal vez la ciudadanía va a decir, no, si es la iglesia prácticamente una iglesia malísima, porque ahí está la gente, están ladrones, ahí están hasta sicarios, y nos pueden hasta denunciar, la policía puede venir, ¿sí? Y es lo que pasaba siempre, ¿no? Entonces la policía puede venir, pero, hermano amado, las personas se han convertido al Señor, por eso tratamos acá, hermano, le tratamos de ver el fruto digno de su arrepentimiento. Si es una persona de ese estilo de vida y se convierte al Señor, Dios va a obrar en su vida, Dios lo va a respaldar, sí, Dios va a hacer algo, no va a desamparar. Pero si esa persona entró a la iglesia evangélica por escudarse, por esconderse de algo, o por conquistar algo aquí adentro, porque algunos viven porque se enamoran de una hermana, se enamoran de una... Así, o sea, vienen así. Mucha gente se convierte van a la iglesia por enamorados. Aquí ha pasado muchas veces. ¿Sí? No vienen por Cristo, vienen porque se enamoran. ¿Sí? Quizás de los hermanitos ahí, quizás de los convertidos, pero se les nota porque ya tienen, hermanos, 2, 3, 4 meses. Verá, ni siquiera tienen que hacer ver, hermano, el cambio. Si quiere comprar una Biblia, no se le ve nada. Digo, por ejemplo, el Señor me convirtió a mí, a los 8 días más, yo tenía ya mi Biblia, mi Biblia, cantando un nuevo la ropa, mandé a hacer ropa, me entendía, preguntaba, me interesaba, hermano, con el techo de escritura, o sea, hermano, y yo no fui a una congregación, hermano, porque me gustaba la hermana, no había muchas hermanas, pero nada, yo quiero congregarme, yo estaba enamorado de Cristo. Ese es el primer punto de una persona. Se olvida de estar enamorado, se olvida de todo, se olvida a Cristo. ¿Sí? Y los primeros tiempos, hermanos, los primeros años, cero, todo. Se acabó todo. A ver, enamorado de Cristo. ¿Sí? Hasta cuando ya llegó el tiempo, hermano, fue de verdad de pedirle al Señor, ¿no? Ya con el conocimiento, a su nombre, gloria. Entonces, de esta manera vemos acá que nos confirma, hermanos, que Santiago era el principal anciano de la iglesia, o sea, el pastor. Estamos viendo que aquí en este libro está confirmando, ¿no? Sí, gloria al Señor. Ahí en la iglesia de Jerusalén se conformó el concilio, hermanos amados, de la iglesia primitiva, ¿no? Seguimos. Esta carta no pudo ser uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, que se escrito entre el año 40 y 50. Esta carta, según se dice, o este epístola, o este libro, es uno de los escritos más antiguos. O sea, parece que es el primero de todos los libros del Nuevo Testamento. Es uno de los primeros. ¿Sí? Entonces, por eso este libro tiene más tiempo, hermanos, que los otros. A su nombre, gloria. ¿Sí? Entonces dice que esta carta pudo ser uno de los primeros libros del Nuevo Testamento en ser escrito entre el año 40 y 50. 40. Cuando hablamos del año 40, veamos que el Señor Jesucristo a los 30, en el año 30, ya por ahí, hermano, Señor, mire, ya fue llevado como zapato a muerte.
Entonces también llegar al 40 es poco. O sea, por eso sí que casi el primer libro casi hermanos de la Escritura, que fue escrito, ¿no? Fue el libro de Santiago. Más primero que los otros libros que tenemos. Ahora, en la Biblia no tenemos en ese orden los libros. ¿Sí? No tenemos en ese orden sistemático, ¿no? Un orden sistemático diferente, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, a su nombre, estamos viendo hasta ahí, ¿no? Un poquito suave para que vayamos comprendiendo. Entonces, esta carta, como digo, pudo ser escrita, fue la primera. Seguimos. Otro puntito, ¿cuándo fue escrito prácticamente este libro? Igual, ya les dije 40 a 50 después de Cristo, ¿no? ¿Y a quién fue escrita? En sí, mis hermanos, este libro está siendo escrito y está siendo dirigido prácticamente para las 12 tribus de Israel, porque en la iglesia se convirtieron hermanos judíos de todas las tribus y estaban esparcidas por diferentes lugares, y por eso este libro, hermanos amados, se escribe para fortalecer al judío, para afirmarlo, porque ya estaban siendo desviados, hermanos amados, los judíos, estaban totalmente desviados. Por eso se escribe. Este libro casi no habla de doctrina en cantidad. Gloria a Jesús. Entonces, mire bien. ¿De dónde fue escrito? De ahí mismo, de Jerusalén. Jerusalén mismo. ¿Sí? No es como las otras epístolas que escribe el apóstol Pablo, una escribe de esta parte, otra escribe hasta de la cárcel. No, este libro lo escribió de ahí mismo, hermanos, de Jerusalén. Muy bien, mire, y hasta ahí ya tenemos algunas preguntas para generar. Ya tenemos preguntas ya para muchos de aquí ya. Gloria al Señor, ¿sí ven? Podemos comenzar haciendo la pregunta. Vamos a preguntar, hermano, básico, cómo está la captación de él. Vamos a preguntar. Hermano Washington, ¿de dónde fue escrito este libro? Verá que yo recién acabo de dar la última palabra y es la que la pregunto. Por eso digo, yo ahí veo cómo está el hermano escuchando. ¿De dónde dijo el hermano? Hermano Eduardo, ¿de dónde dijo? ¿Dónde está? ¿Quién le dijo? Hermana Nancy. Claro, ella pues yo lo vi. Ahí está la cámara. Gloria. De Jerusalén, la última pregunta, la última palabra que estoy dando, estoy de Jerusalén. Yo dije que de la cárcel, pero fueron los otros. Dije que cuando escribió Pablo, por ejemplo, escribió ciertos libros de tal lugar, escribió el libro de la cárcel. Estoy diciendo de la foto de Pablo, pero estamos hablando de Santiago, ¿no? Santiago, que escribe este libro. Muy bien, vamos a ver un poquito del trasfondo histórico del libro, vamos a ir un poquito a conocer algo más. ¿Ya? Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan, Judas, forman parte, hermano, de las llamadas epístolas generales o universales. Son 7 libros, ¿sí? Como son, por ejemplo, Juan. Acuérdense que Pedro son 2, Juan son 3, Judas 1, y ahí forman, hermano, ya las epístolas universales, ¿no? Forman parte, debido a que no están divididas a ninguna iglesia cristiana en general. O sea, no están divididas en particular a una iglesia. Cuando habla en general, es hermano general para todo. Hermano, abarca todo lugar. No avanza a nosotros, avanza a Estados Unidos, Colombia, o sea, todos los países. ¿Sí? En cambio, el apóstol Pablo, cuando escribía a los corintios, era a los corintios. Por eso trae una carta, era personal, iba dirigida, va dirigida a cierta persona o a cierto lugar, ¿no? Pero esta carta que estamos viendo acá, hermano, es general, ¿sí? Gloria a Dios. No es particular hacia sí, pero en general. Era para la iglesia, prácticamente, hermano, iglesia cristiana, que
formaba parte de cristianos, hermanos, judíos, ¿sí? Israelitas, ¿no? La seguimos mirando en toda la historia. La carta contiene, esta carta de Santiago contiene muy poca doctrina, como la que hablamos la de Romanos, Efesios, Gálatas o Corintios, pues no aplica soltando doctrinalmente, no, esta no. Esta tiene, como vuelvo a repetirle, hermano, muy poca doctrina, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, avanzamos. Se conecta en la moral, miren bien, se conecta en la moral, en la ética, en la demostración práctica de la fe personal. Eso es lo que este libro, hermosos hermanos, enfoca. ¿Sí? ¿Qué es lo que enfoca este libro? ¿O qué es lo que se conecta? En la moral, la ética y la demostración práctica de la fe personal de cada uno de nosotros. Va a hablar mucho de la fe, va a hablar mucho de una ética, de comportamiento, va a hablar mucho, hermanos hermanos, sobre una práctica de fe verdaderamente, porque hay una fe que no es la buena, porque hay mucha gente que tiene fe. ¿Sí? Entonces aquí en la iglesia judía que había, ellos estaban manteniendo una fe profunda, ¿sí? Pero estaba separando, hermanos amados, prácticamente separándose de una acción, de una obra. Que solamente tenían fe. Y por eso, cuando veamos, hermanos, los puntos, los contenidos del libro, ahí veremos ya, hermanos, sobre esa parte, ¿no? Gloria a Jesús. Entonces conecta la moral, la ética, la demostración práctica de la fe personal de cada uno. Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, pastoreó 30 años trabajando con el pueblo judío y escribe a los judíos esparcidos por varias regiones. Si escribe este libro, como dije, los judíos estaban esparcidos por diferentes lugares, judíos que fueron hermanos esparcidos por diferentes lugares por persecuciones, por lo que se vive, hermano. Entonces, estaban terminando por ahí, hermano, prácticamente su vida. Estaban desviando, estaban descarriando. El judío estaba, hermano, malinterpretando también, hermanos, ya el camino del Señor, no del Evangelio. Ya estaba sometiéndose a la ley. ¿Sí? Y solamente en eso estaba ya manteniéndose. Digo que ya esto ya no estaba bien, y por eso esta epístola le va a aplicar y va a enseñarles sobre lo que es la fe en Cristo y lo que es la fe sin Cristo y lo que es una fe sin obras. Lo veremos, hermano, en el contenido, a su nombre gloria. Pues ahí estamos dando información de lo que es la introducción. Ya, mire bien. Con Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, por 30 años trabajando con el pueblo judío, escribe este libro de los judíos esparcidos por varias regiones de aquel entonces. Ya. Y ya estaban, hermanos, saliendo de la gracia, los judíos estaban saliendo de la gracia, dependiendo demasiado de la fe, olvidando las obras de la fe. Dependiendo de la fe, pero olvidando obras de la fe. Eso es el problema que estaban teniendo. Lo veremos cuando entremos a estudiar ya, hermanos amados, el contenido, y veremos un poco sobre eso, ¿no? Pues ese es el detalle, ese es el problema que ya estaba viendo en el judío, en el pueblo judío, ¿no? Que era la primera iglesia, a su nombre. Estaban saliendo de la, hermanos amados, de la gracia, Cuando un creyente, hermano, escuche bien, mis hermanos amados, cuando un creyente ya está haciendo otra cosa ajeno a la palabra, a la Biblia, ¿sabe lo que está pasando, hermana? Se está saliendo de la gracia. Por ejemplo, acuérdense como le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas, ¿sí? Que habían comenzado por el Espíritu y ahora iban a terminar en la carne, porque les es
comenzaron creyendo y ahora pues ellos estaban ya, hermanos, desviándose de esa fe en Cristo y estaban creyendo en las obras de la ley. Y ahí al momento de comenzar a creer de esa manera, ya están, hermanos, de verdad cayendo de la gracia. Ya están apartándose de la gracia de Dios. Ya eso, hermanos, es grave. Es bien grave en este camino de Dios. Por eso vemos todos estos libros que hablan de la doctrina, que reprenden, que exhortan, porque estaba pasando ciertas cosas. Así también hoy en día, cuando nosotros ya conocemos la palabra, entendemos rápido cuando una exhortación se nos da en la iglesia, cuando una palabra reprende, o cuando vemos un siervo de Dios en internet, vemos, conocemos. Pero cuando no conocemos, solo nos dejamos llevar por la emoción, por el gusto nada más, ¿sí? Sin darnos cuenta verdaderamente, hermanos, de la realidad. Entonces, estaban saliendo de la casa, dependiendo demasiado de la fe, olvidando las obras de la fe. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, va a hablar mucho de esto en el libro de Santiago que tenemos, va a hablar mucho de esto sobre hermanos que le va a decir, mire, está bien que creen en Dios, pero sepa una cosa, que los demonios también creen. Los ellos estaban solo ya, hermanos, creyendo. Oiga, todo el mundo cree en Dios, hermano. Todo el mundo cree en Dios. Y el apóstol le aplica, es que ahora también cree. O sea, todo. Aquí eso de creer no tiene nada. Hermano, el católico va a creer, la adventista cree, el católico cree, todos creen afuera. Su amigo que tiene por ahí, que es borracho, alcohólico, qué sé yo, lo que sea, hermano, está haciendo lo malo, pregúntale si cree en Dios, hermano, o así. ¿Cree en Dios? Todos creen en Dios, pero que no viven en Dios. Entonces, el diablo también cree, pero no vive nada de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la parte. Ya lo veremos eso cuando estudiemos, hermano, el contenido punto por punto, que son 5 puntos de contenido que ya les voy desde ya anunciando, ¿no? Entonces, muy bien, estaba lidiando. ¿De quién estaba compuesta la iglesia? Vamos a mirar, ya les digo un poquito, pero vamos a mirar un poquito más, ¿sí? Cómo estaba compuesta la iglesia, de qué tipo de personas. Veamos, ¿ya? La iglesia de Jerusalén, bajo el liderazgo del apóstol Santiago, a él se le consideraba de esta manera, el justo hermano de Jesús. Así se le consideraba a Santiago, ¿sí? Justo hermano. Era una comunidad cristiana. La iglesia de Jerusalén era una comunidad cristiana que se agrupaba en hermanos de verdad ya a glorificar al Señor, ¿sí? Era una comunidad cristiana primitiva, escuche bien, mayoritariamente judeo-cristiana, caracterizada por la piedad. O sea, ¿por qué se dice judeo-cristiano? Porque les digo que eran judíos, pero eran cristianos. Porque eran cristianos, porque ellos creyeron en Cristo, se convirtieron en Cristo, ya eran cristianos. Amén. Ahorita mismo, hermano, en Jerusalén, en Israel, hermano, hay iglesia cristiana, como nosotros, iglesia cristiana, que alaban, que glorifican a Dios. Si ya, hermano, que sea judío, porque este evangelio vino, como dijo el apóstol Pablo, el evangelio es el poder de Dios para salvación, primeramente el judío, el griego, y el gentil, así, o sea, todo para toda persona. Y el que se convierte a Cristo, se acabó, hermano, su tradición, se acabó hermano, su país, se acabó. ¿Sí? El judío que se convierte a Cristo ya ahora es cristiano. Ya él no tiene nada que ver, no, yo soy judío, que yo no soy importante, no, se acabó. Es cristiano, es evangélico y somos un pueblo en Dios. ¿Sí? En Cristo, hermanos, no hay religión, en Cristo no hay, hermanos amados, ninguna, hermanos amados, diferencia. Y hoy aquí somos uno en Cristo, sea judío, sea griego, sea el que se convirtió a Cristo, ya es cristiano. Entonces en Israel hay iglesias evangélicas, a su nombre gloria. Muy bien, así como nosotros. También hay, hermanos amados, el grupo judaísmo. El judaísmo es el enemigo del cristianismo. O sea que casi es lo mismo por ahí, pero ellos aplican, hermanos, que la salvación es por la ley. Que para ser un hijo de Dios tiene que ser circuncidado. O sea, todo eso
de Dios todo cambia. Ya no es Jesús, es Yeshua. O sea, ya vienen, hermano amado, con una forma diferente. Ellos son judaísmo, el judaísmo. El judaísmo ataca al cristianismo diciendo que ellos tienen las hermanos, tienen la verdadera escritura, tienen los originales, el resto de la Biblia no vale, o sea, ellos tienen los originales. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos nosotros videos, hermanos, por YouTube, TikTok, todos esos videos de enseñanza de rabinos que salen por ahí, dando mucho cuidado con el judaísmo. Te ofrecen material en hebreo, te ofrecen estudio bíblico en hebreo, te ofrecen material en hebreo hasta por $2, por $3. No, el plan es, hermanos, de verdad, separarte, como pasaba acá con separarte de la gracia y hacerte creer. Y entonces, muchos obreros, pastores, misiones, hermanos, han sido. Y una vez llegaron a la misión, a una reunión pastoral, hermanos, llevó el misionero un judaizante a darnos una conferencia. Todo muy contento, hermano. Pero cuando yo escucho, digo, ¿cómo la cosa? ¿Cómo está bien? Y yo llamé al misionero, y hablé con él. Digo, hermano, ese varón es judaizante, ese es cristiano. Y verdad que verá mañana, dio una conferencia y usted le abrió puertas a tener mucha gente desviada de la misión, muchos de los desviados. Entonces yo le hice ver esto y verá. Y después vino con la otra enseñanza y dijo, cuando yo les diga qué significa Cristo, ahí van a caer patas arriba de vuelvo. Eso le dice. O sea, nos quedó a todos, hermanos. No, ahora te va a decir, si iba a hacer lo que iba a decir, que Jesucristo hijo de Dios, que se toma el diablo. Iba a hacer lo que iba a decir. O sea, entonces el misionero, hermano de verdad, primo de verdad, tiene razón hasta con años de la verdad. Ya se cierra la puerta de defensa. Entonces, mire que si no supiéramos, hermanos, conociéramos un poquito, hermanos, se nos mete, se nos entra. Me fui a una iglesia, hermano, invitado por acá arriba de la sierra, hermano que siempre visitaba, y cuando yo llego allá, veo, hermanos, una enseñanza que un pastor comenzó a hablar, y el pastor dice, pastor, tenemos una libre enseñanza, unos hermanos que nos dan una enseñanza, con pantalla, qué bonito, pastor, venga para que usted lo vea. Digo, bueno, voy a ir por ahí, pero no lo siento tan bien lo que usted me dice, porque no hay un cristiano que quiere predicación con pantalla, con todo eso. Eso ya es un método para desviarte algo, para meterte algo. Pero vamos a ver. Y me fui, hermano. Y cuando fui, cuando la enseñanza, lindos hermanos, muy amorosos, muy lindos, enseñanza, hermanos, bíblica, qué bien. Pero mientras yo estoy ahí, estoy tratando de mirar el material que daba material bíblico por acá, daba material por acá. Y yo lo que me encontraba era leyendo los materiales, porque quería descubrir de dónde viene este material. Es raro, esto no es cristiano, pero está igual, parece igual. Pero esto es raro, la forma, el acento que hablan y enseñan, no lo veo bien. Y seguí, cuando tanto miraron los materiales, en un material que dieron, tanto así, les miré acá en unas letras pequeñitas, en inglés, hermano, por ahí. ¿Sí ven? Como ahora no tenemos la mayoría de por el internet, ¿no? Entonces ahí decía lo que ellos eran. Era una iglesia adventista reformada. Y ahí, entonces llamé al pastor y digo, mire, lo que usted está recibiendo era el tipo que está. A poquito usted ya mañana le dirán que si está comiendo, puede comer por esto, y la tenga y todos se lo van a creer. Después dirán que hay que guardar tal día y así. Y todos, y cuando guardaron, todos se desviaron unos cuantos. Entonces el pastor se supo escuchar, digo, no, de verdad. Nosotros teníamos una vida de hermanos, y aprendí ya como 2 semanas viniendo. Cierré la puerta. Porque va a haber gente de mirar. No todos quizás, pero quizás a usted le da la. Entonces mire bien. Ahí se cerró la puerta. Entonces hoy en día, tenemos que tener mucho cuidado con el judaísmo. Mire, hermano, el judaísmo es el que, hermanos amados, vemos en las iglesias cristianas evangélicas. Cuando usted va a una iglesia y ve la bandera de Israel,
ya el judaísmo le dio. Cuando te va a una iglesia y ve arca de pacto de oro ahí bien bonito en el altar y todo, ya el judaísmo. Cuando usted ve danza, cuando usted ve todo este tipo de hermano de sofá, todo eso, hermano del judaísmo. Entró el judaísmo por ahí. Ya en esa iglesia está. Y el pastor de la iglesia, hermano, no se da cuenta. Por eso es que el pastor debe ser un anciano, ¿sí? De años, tiene que ser, hermano, sufrido, conocedor, como dice la Biblia, porque es muy peligroso. Una iglesia no puede estar un pastor, hermanos amados, de poco conocimiento, de poca edad, de poco tiempo en el evangelio. Hermano, no. Pastor no, puede ser evangelista, sí. Puede ser predicador, que sea hermano de un día convertido, puede predicar si quiere. Pero pastor no, a su nombre no. Pastor tiene requisitos, pastor tiene muchos requisitos. Principalmente, hermano, el matrimonio, el hogar, la familia, hermano, el conocimiento, el don neófito, o sea, todos los requisitos están en el segundo Timoteo. A su nombre, gloria. Pastor no puede ser cualquier persona. ¿Sí? Predicador, otro sí. De cualquier otro ministerio. Pero el pastor tiene que ser una persona madura, que conoce, que sabe, que se da cuenta, que desea. En otras palabras, hermano, que tenga la presencia del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Dice gloria a Dios. Porque si no es el pastor mañana, a esos hermanos, a esas locuras de la iglesia, a esas danzas, a esas batallas, dicen que es el poder de Dios. Un culto lindísimo mantiene esta noche, el poder de Dios se manifestó. ¿Y dónde está el poder de Dios? El poder de Dios te capacita, el poder de Dios te enseña, el poder de Dios te incluye, el poder de Dios te da paz, el poder de Dios te da todo eso. ¿Sí? Y no fue eso. Lo que fue el poder de Dios para ellos, entre comillas, es que la gente cayó, la gente zapateó, la gente, hermanos, estaban ahí, hermanos amados, dando vueltas, y ellos estaban ahí con unos trapos, hermanos amados, atendiendo, el otro estaba sosteniéndole. Eso es el poder de Dios para ellos. ¿Sí? Eso no es el poder de Dios. Eso ya, hermano, está ajeno. Por eso un pastor tiene que tener, de verdad, hermano, un tiempo con el Señor, una experiencia de vida con Dios. Muy bien, a su nombre, gloria. Entonces seguimos. Entonces, miren, la iglesia de Jerusalén, bajo el liderazgo de Santiago, el justo hermano de Jesús, era una comunidad cristiana, primitiva, mayormente judío-cristiana, caracterizada por la piedad, hermano, el seguimiento de la ley de Moisés, y un estilo de vida de pobreza compartida, amor fraterno y origen, hermanos amados, judío, galileo. Pero era, la Biblia dice en un hecho, que todos ellos se reunían, todas las cosas que tenían en común, hermanos, eran llevados por el amor, compartían las cosas, hermanos, comían todos juntos. Esa era la iglesia. Esa es la iglesia que había en Jerusalén. A su nombre, gloria. Liderada, claro, por Santiago. Entonces, el tipo de personas en la iglesia de Santiago, el tipo de personas, escuche bien, como ya le dije, judeo-cristianos, porque eran judíos cristianos convertidos, judíos creyentes, la gran mayoría eran judíos de nacimiento, que aceptaron a Jesús como el Mesías. Eran profundamente observantes de la ley judía, lo que les daba popularidad entre el pueblo de Jerusalén. O sea, eran judíos, que estaban siempre mirando la ley, pero se convirtieron a Cristo. Y escuche, es un milagro, porque un judío, escuche bien, no cree en Jesús. Los judíos no creyeron en Jesucristo. No creyeron en Jesucristo. Se convirtieron, hermanos, después que Jesucristo fue arrebatado. Porque solamente quedaron 120 ahí en el aposento. Después que se predicó el Evangelio, ahí se convirtieron judíos. Ahí se convirtieron una gran cantidad de judíos. Nombre gloria. Y se convirtieron judíos también, ¿no? Entonces, Galileos, ¿no? Eran Galileos. Muchos de los miembros originales eran seguidores de Jesús, de Galilea, que dejaron sus labores, pescadores, campesinos, para seguirle y vivían en Jerusalén. Eran gente judía, pobres, muchos de ellos eran pescadores. Sí, muy bien. Judíos helenistas también eran, judíos helenistas, o sea, judíos que habían
judíos que hablaban griego y tenían costumbres diferentes a los del habla aramea, provocando a veces disputas internas. O sea, habían judíos helenistas, quiere decir que eran judíos que hablaban, hermanos amados, este otro idioma, ¿sí? Por ejemplo, griego. Judíos helenistas, judíos que hablaban griego y tenían costumbres diferentes a los que hablan aramea, provocando a veces disputas, hermanos amados, internas. Tenían costumbres y ahí había polémica porque el judío tenía unas costumbres que los que hablaban el idioma griego, precisamente griega, ya tenían otra costumbre y ahí había problema. Así como hay hoy en día, hermanos, en ciertos pueblos, en las iglesias que se convierten a Cristo, ¿no? Hay mucha gente que tiene muchas costumbres, vive con costumbres, ¿no? En la medida que va cambiando el Señor, tendrá que ir aprendiendo. No le puedes sacar las costumbres de una, hermano, no le ingreses para sacar esas costumbres de una. No, tiene que convertirse al Señor de verdad y va a ir aprendiendo, va a ir aprendiendo. Muchas veces, por ejemplo, cuando viene a Cristo una persona, vamos a poner así un ejemplo, un varón que viene al Evangelio y es machista, allá afuera del mundo, ordena, gobierna y manda a la mujer y golpea a la mujer y todo eso. Y viene al Evangelio y está en Cristo y él va a seguir esa costumbre, andando en la casa de la mujer y teniendo esa, así, pero poco a poco él va a ir aprendiendo y va a ir cambiando. No le podemos de una decir, hermano, ya tiene que hacer, no, porque le va a hacer difícil, ¿no? Va a ir aprendiendo y va a ir. Lo mismo también puede ser una mujer allá en el mundo, hermano dominante, manda al marido, manda a todo el mundo, entonces viene el Evangelio con esa misma costumbre, ¿sí? Pero a medida que va a ir conociendo, va a ir aprendiendo, hermano, le va a ir dando lugar al Señor, le va a ir dando lugar al Señor, a medida que también se va convirtiendo en una sierva. Amén o no amén, hermanas. ¿Cómo vamos? Ahí vamos, ¿no? Si entendemos el asunto, ¿no? Gloria a Dios. Hermana Rosa, también, ¿no? Todas las hermanas mujeres, amén o no amén. Y los varones igual manera. De verdad, mis hermanos. Te digo parte por mí mismo, porque yo no me voy a dejar, hermano, de ese tipo de personas. ¿Sí? Pero al ir a Cristo, hermano, puede ser para valiente, hermano, incluso, en vez de uno se casa, que la mujer empieza, se pone bien arriba de uno, hermano, hasta la bota empieza a tratar, chuzo, o sea, choca, ¿no? Choca, de verdad, pero va aprendiendo y va viviendo la vida que se debe vivir delante de Dios. Porque escuchen, mis hermanos, Dios creó al hombre y al hombre le puso, hermano, su forma de vida, prácticamente no amados, sus responsabilidades, ¿sí? Para el hombre. Lo mismo la mujer, su forma de vida y su responsabilidad en todas las áreas. Cada uno tiene un papel, pero como vivimos en el mundo perdido, ¿no es cierto? Pues nos hemos desviado, dejamos el papel de uno y el papel de otro. Mira allá afuera, el hombre dejó el papel de ese hombre, ya se cree mujer, se viste como mujer, dejó su papel. Pero cuando se convierte el Señor, va a ir poco a poco el hermano de verdad restaurado en su vida y va a tomar su papel un día. Y va a dejar el papel que estaba cogiendo de otro, de una mujer. Lo mismo, la mujer toma el papel de hombre, se corta el pelo como hombre, viste como hombre, camina como hombre, habla como hombre, fuma cigarrillo como hombre, que se cree hombre, o sea, está tomando otro papel. Pero cuando viene el Señor, va a ir poco a poco, hermano, de verdad, formando su vida. A su nombre, gloria. Entonces, mire bien, eso es lo que pasaba entonces, hermanos, en este pueblo judío. Que había judíos, hermanos, de verdad, helenistas, ¿no? Amén. ¿Entendimos hasta ahí un poquito? Entonces, en Galilea, muchos de los miembros originales eran seguidores de Jesús, de Galilea, que dejaron, hermanos, sus labores, eran pescadores, campesinos, bueno, judíos helenistas había, judíos que hablaban griego y tenían costumbres diferentes a los que hablaban el arameo, provocando así a veces disputas internas. Entonces, apóstoles y líderes, Santiago, hermano del Señor Jesús, lideraban junto a otros apóstoles como Pedro
y ancianos. En esta iglesia estaban todos, pero el que habían elegido, hermano, era Santiago. Era líder, era pastor, era anciano principal. Y ahí estaba Pedro, ahí estaba todo, porque esa es la primera iglesia. No estaban todos aquí. Pastoreaba él, pero ahí estaban todos los demás. ¿Cómo le decían antes, hermano? De verdad, para ser un pastor o un anciano, de verdad, nosotros ya conocimos la palabra, no, ya nosotros vamos a una iglesia. Dice, hermano, que se me han movido, no sé qué pasó en la iglesia, y gracias a Dios ahí está. Y pregúntele qué eres pastor. Va y se une a una misión, y la misión viene y lo reconoce como pastor. ¿Por cuánto tiempo de ministerio? 0 tiempo. Lo considero pastor, y era una división. Entonces, ese muchacho en Cristo, el que es pastor, lógico que va a llevar una forma diferente del evangelio, una forma diferente de la iglesia, una forma. Oiga, si oírle predicar a estos varones que son pastores de iglesias divididas, oírle predicar a algunos de verdad, Dios mío, Padre lindo, Señor, no hay mensaje, hermano, no tienen mensaje. No tienen un mensaje de Dios. Yo he escuchado, hermano, por eso a mí me gusta invitarlos a predicar, pero hay algunos que se me esquivan. Yo aquí he traído a todos los pastores de Cristo Montalvo, la mayor parte de ellos, para conocerlos, de verdad se tiene un ministerio. Algunos se me han sacado la vuelta, como dice mi hermano. Pero hay que invitar a otros. Pero se me sacan. ¿Por qué? Porque no tienen llamado. Saben que no pueden hacer. No hay el mensaje. ¿Sí? Yo me digo los cultos que hacen estos hermanos, hermano, creo que se asustan, creo que les da nervio, hermano. Yo he ido a iglesias donde hay obreros que fueron hermanos producto de división, hermano. Yo sí me siento adelante a escuchar y mirarlo frente a frente la prédica. Por eso es que usted se forma aquí, hermano, de verdad, se capacita aquí y usted cada día ya va y ya está frente a una pantalla, frente a una cámara, y lo está haciendo bien, porque está siendo formado a su nombre gloria. Y con el tiempo usted podrá ser hermano de un mujer, y con el tiempo podrá ser un pastor. A su nombre, gloria. No es fácil que venga uno de ustedes acá, termino yo, hermano, no, que queremos que sea el hermano fácil, porque el pastor acaba de la iglesia. No es fácil, hermano. A su nombre, gloria. Tiene que haber alguien, hermanos amados, idóneo. A su nombre, gloria. No es fácil. Entonces, por eso vemos nosotros las cartas paulinas. En las cartas paulinas vemos cómo el apóstol Pablo formó, hermano, a Timoteo, a Tito, pero ellos andaban con él. Ahí, hermano, y él dejaba de obrero por acá, probándolo, todo ahí, enseñándolo. Y cuando él ya iba a partir, entonces lo fue consagrando ya, hermano, ya como pastores, ya va a ser. Que ellos hagan lo mismo, exhorta, reprende, lleva la palabra, pasando los tríos, o sea, ellos ya, hermano, porque es un pastor ahora. A su nombre, gloria. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a quedarnos por ahí por el tiempo. Mis hermanos, a su nombre, gloria. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, estamos, hermano, de verdad mirando sobre el libro de Santiago. Vamos a dejar la señal y continuaremos, hermano, la próxima semana. Creo que tal vez continuaremos, hermano, hablando sobre, hermanos amados, este punto que es muy importante como es la introducción todavía. Hoy aprenderemos un poquito más. Amén. Amén, mis hermanos. Para la próxima semana ya traigo preguntas de lo que ya hemos hoy pues oído, ¿no? Amén. Y un día le vamos a hacer, hermano, una prueba, hermano. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga a todos los hermanos por este medio internet. Adelante con el Señor, esta enseñanza que hemos comenzado sencilla enseñanza, hermano, para la iglesia, la compartimos por este medio internet para los miembros que alguno, hermano, quizá le haga mucha falta. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén.